Buenas tardes a todos y a todas. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Luis Mansilla Plaza, soy profesor titular de universidad en la Escuela de Ingeniería Minera Industrial de Almadén, dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, y también el miembro de ICOMOS que de alguna manera pues va a conducir esta conferencia de esta tarde. Como todos sabéis, nos encontramos dentro de un ciclo que llamamos Descubriendo el National Park Service. Antes de comenzar la conferencia, pues me gustaría hacer un recordatorio que yo creo que es habitual en todo este tipo de reuniones o de eventos. El primero de ellos es que hay que apagar las cámaras, los micrófonos también, y luego cualquier pregunta, cualquier duda o aclaración que queráis hacer con respecto a la intervención de la conferenciante de esta tarde, pues tenemos un chat donde podéis irlo reflejando sin ningún problema, que nosotros nos encargaremos de ir tomando nota para luego hacer las preguntas pertinentes. También quería deciros que la sesión se está grabando, porque uno de los objetivos que tenemos en ICOMOS con este tipo de grabaciones es que queden en nuestra página web y que todo el mundo lo pueda ver cuando le apetezca o cuando tenga tiempo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas normas básicas y fundamentales para asegurar pues, una mejor grabación y un mejor entendimiento en la conferencia. Este ciclo, que llamamos Descubriendo el National Park Service, tiene ya un camino, aprovechando el título de esta tarde, tiene ya una trayectoria, y es que empezamos en el mes de febrero, concretamente el día 23, continuamos en mayo con otra conferencia, y esta concretamente será la tercera. Nos quedará una más que luego comentaré al final de la tarde. El título de nuestra conferencia ya lo estáis viendo en la pantalla, fundamentalmente el Sendero Histórico Nacional, el Camino Real de Tierra Adentro. Ese es el título que nuestra conferenciante ha apostado, aunque todos habréis visto que en nuestra página web pues habíamos puesto el Camino Real de Tierra Adentro, arrojando luz sobre la gestión de un patrimonio compartido, que bueno, prácticamente es exactamente lo mismo. Quisiera también aprovechar este momento pues para decir que desde hace ya bastantes años, concretamente desde el año 1988, en Estados Unidos se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre el mes de la herencia hispana, y por lo tanto nos viene como anillo al dedo la intervención de esta tarde, la intervención de Angélica. Este evento, que como hemos dicho dura un mes, pues está montado, se originó fundamentalmente para conocer la historia, tradiciones y contribución a la sociedad y cultura americana de las comunidades hispanas, así como su importante presencia en la población del país hoy en día. Por lo tanto, yo creo que nuestra charla de hoy está perfectamente enmarcada dentro de este momento. Pero ¿quién nos acompaña esta tarde? Bueno, pues ya la estáis viendo en la pantalla. Ella es Angélica Sánchez Clar, a la que quiero desde aquí, en mi nombre y en el de ICOMOS España, pues agradecer la atención que ha tenido con todos nosotros para poder estar aquí esta tarde y contarnos su experiencia en este camino real intercontinental, como yo le digo, como hemos comentado un poco antes de la conferencia, porque también está muy ligado pues, a la zona donde yo vivo y al Mercurio concretamente a lo largo de la historia. ¿Quién es Ángela? Ángela Sánchez Clar. Bueno, el primer apellido para nosotros es muy coloquial, es muy español, o sea que raíces hispanas seguro que tiene, ¿no? Bueno, ella se unió a la Oficina de Senderos Nacionales del Servicio de Parques Nacionales en el año 2014. Anteriormente, ella había trabajado en el Centro de Investigación de Estudios Coloniales Españoles, que es una asociación entre el Servicio de Parques Nacionales y la Universidad de Nuevo México. Durante más de 25 años, como historiador lingüista y gerente de la redacción de una revista académica, muy interesante, por cierto, se llama Colonial Latin American Historical Review, y que yo os animo a que la veáis, ¿no? Porque la verdad tiene una información bastante interesante. Ella hizo su doctorado en el Departamento Español y Portugués de la Universidad de Nuevo México, donde la investigación se centró fundamentalmente en temas de identidad, mestizaje y nacionalismo en México colonial del siglo XIX y el suroeste de Estados Unidos. Ella es profesora también asistente de investigación en el mismo departamento. Su trabajo como historiadora principal del National Trail se centra fundamentalmente pues, en la investigación histórica y la divulgación a las comunidades hispanas y otras comunidades tradicionales subrepresentadas y desatendidas fundamentalmente a lo largo de los senderos históricos nacionales administrados por la Oficina
que ya conocéis. También es el punto de contacto a tiempo completo en el campus de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, para la asociación International Trade y el Centro de Investigación de Estudios, el Servicio de Parques Nacionales. Yo creo que tenemos con nosotros una persona con amplia experiencia en este camino real de tierra adentro, ese camino que unió durante mucho tiempo tanto a un lado como el otro del Atlántico. Y lo que sí os animo fundamentalmente es que cuando ella termine, pues que esas preguntas fluyan y aprendamos un poquito más de este camino que también es parte de España. Por lo tanto, Angélica, bienvenida. Cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde. Como ya sabrán, hoy voy a platicar un poco sobre el Sendero Histórico Nacional, el Camino Real de Tierra Adentro, y cómo nosotros en la oficina de Senderos Nacionales administramos este recurso internacional. Estoy intentando ir a la siguiente página del PowerPoint. A ver, un momento. Excelente. Bueno, ¿qué es un sendero histórico nacional? La Acta de Sistema de Senderos Nacionales de 1968 pide que se establezcan senderos en entornos urbanos y rurales para personas de todas las edades, intereses y habilidades físicas. La ley promueve el disfrute y la apreciación de los senderos al tiempo que fomenta un mayor acceso público. La acta establece 4 clases de senderos: senderos escénicos nacionales, senderos de recreación nacional, senderos laterales y de conexión, y senderos históricos nacionales. Hoy voy a hablar sobre los senderos históricos nacionales que administra mi oficina, y luego me enfocaré específicamente en el Camino Real de Tierra Adentro. Los rasgos que definen un sendero histórico nacional son un sendero o ruta establecido por uso histórico y que resulta ser significativo para el desarrollo de la nación como resultado de ese uso. Segundo, debe de ser de importancia nacional con respecto a las amplias facetas de la historia estadounidense, como el comercio, la exploración, la migración y el asentamiento o las campañas militares. Y por tercero, debe de tener potencial de uso recreativo público o interés histórico a través de la interpretación. Desde 1968 se han estudiado 45 senderos de larga distancia para su inclusión en el sistema de senderos nacionales, y se han designado 30. El Servicio de Parques Nacionales administra 21 de esos senderos. La Oficina de Manejo de Tierras, Bureau of Land Management, administra 1. Y el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina de Manejo de Tierras administramos conjuntamente 2 de esos senderos nacionales. Por último, el Servicio Forestal de los Estados Unidos administra 6. El Congreso de los Estados Unidos toma la decisión final de cuáles senderos serán designados y qué agencia los administrará. Nuestra oficina se llama la Oficina de Senderos Nacionales del Servicio de Parques Nacionales, y nosotros administramos 9 senderos históricos nacionales. También administramos el programa de preservación del corredor de la Ruta 66.
La Ruta 66 todavía no es un sendero histórico nacional, pero hay legislación actualmente pendiente en el Congreso para su designación. Los senderos que nosotros administramos atraviesan más de 25,000 millas a través de 24 estados dentro de los Estados Unidos. Estos senderos históricos nacionales representan principalmente senderos de colonos europeos americanos, algunos con diversos grados de intercambio recíproco de bienes, ideas, conocimientos y valores entre pueblos, países, regiones y continentes durante diversos periodos de tiempo. Bueno, este es el mapa que les quería compartir. Yo sé que no se ve en gran detalle, pero les quiero explicar un poquito sobre los senderos históricos que administramos. Los 4 senderos del norte ayudaron a facilitar la migración y la comunicación entre el río Missouri y lo que ahora es el lejano oeste de los Estados Unidos. Estos senderos históricos nacionales son el Oregon, California, Mormon Pioneer y el Pony Express, todos senderos históricos nacionales. Los 4 senderos del sur reflejan el papel fundamental de la historia española y mexicana en lo que ahora es el suroeste de los Estados Unidos. Aquí se incluyen el Camino Real de Tierra Adentro, el Camino Real de los Texas, el Santa Fe Trail y el Old Spanish Trail. El Sendero de Lágrimas conmemora la supervivencia de la nación indígena Cherokee, que fue expulsada por fuerza por el gobierno estadounidense de sus tierras natales en el sureste de los Estados Unidos. Finalmente, la Ruta 66, aunque aún no está designada como un sendero histórico nacional, celebra la icónica carretera que dio forma para siempre a la relación de los Estados Unidos con el automóvil. Nosotros trabajamos con cientos de socios, 16 organizaciones primarias de senderos y caminos a lo largo de los Estados Unidos y en México. Y voy a hablar más sobre esos socios y las relaciones que hemos establecido con ellos. Debido a que nosotros no somos dueños de la tierra a través de la cual pasan los senderos, trabajamos con muchísimos socios que sí poseen o manejan la tierra, incluidos numerosos propietarios privados, agencias gubernamentales, naciones indígenas americanas y varias asociaciones de senderos y carreteras. Trabajamos juntos para cumplir con nuestra misión, que es promover la preservación y el desarrollo de senderos históricos nacionales para el uso, el disfrute, la educación y la inspiración del público. Ahora voy a hablar sobre uno de estos senderos que administramos juntamente con la Oficina de Manejo de Tierras, el Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro sigue una historia de asentamiento europeo muy distinto en la historia de los Estados Unidos. Es una historia que enfatiza el patrimonio y la historia compartida entre España, México y el suroeste americano. Representa un complicado legado de 300 años de conflicto, cooperación e intercambio cultural entre una variedad de imperios y culturas en el suroeste americano. La historia europea se inicia con la expedición de asentamiento en 1598, dirigida por don Juan de Oñate,
quien trajo colonizadores, sacerdotes, soldados, guías y sirvientes indígenas y mestizos y esclavos al Nuevo México de hoy. El Camino Real llega a ser la ruta comercial más larga de América del Norte y Euroamérica, conectando la capital colonial española en la Ciudad de México con su frontera norte en Nuevo México. Este sendero histórico nacional fue agregado al Sistema Nacional de Senderos en el año 2000. Su periodo de importancia establecido por el Congreso estadounidense es de 1598 hasta 1880. Esta ruta cultural verdaderamente internacional recorre 1,200 millas en México y en los Estados Unidos recorre 400 millas desde El Paso, Texas, hasta Santa Fe, Nuevo México, que en 1610 se estableció como la capital de la provincia de Nuevo México. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos como administradores de este sendero histórico nacional? Nuestro personal de 20 incluye historiadores, arquitectos paisajistas, arqueólogos, gerentes de recursos culturales, especialistas en sistema de información geográfica y otro. Nuestro trabajo incluye investigación histórica, inventario y preservación de recursos históricos, planificación y diseño interpretativo de sitios, señalización de rutas y otros servicios de planificación. Como una operación pequeña, confiamos en equipos interdisciplinarios dentro de nuestra oficina, así como en nuestros socios. Sin nuestros socios, sería imposible administrar, proteger, desarrollar e interpretar los 9 senderos nacionales históricos. Son las comunidades a lo largo de estos senderos que conocen su propia historia y que saben muy bien sus conexiones con estos caminos históricos. Nosotros trabajamos con ellos para identificar y proteger los segmentos originales de las rutas y los sitios históricos que todavía existen. Y luego, juntos, identificamos las mejores prácticas para proteger estos recursos para las futuras generaciones. Como pueden imaginarse, nos enfrentamos con muchos retos en la administración de estos senderos históricos. Debido a su longitud y escala, el esfuerzo para administrar estos senderos hoy en día es complejo. Somos administradores, pero no propietarios o gerentes. Nos enfocamos en identificar y establecer relaciones con socios que quieren trabajar con nosotros. Otro reto es cómo proteger e interpretar un recurso lineal que muchas veces se encuentra debajo de carreteras modernas o en propiedades privadas. Y mucha gente no entiende la diferencia entre un sendero histórico y senderos de recreación. Quieren saber dónde pueden ir para hacer caminatas largas o para ir a acampar. Y aunque sí hay algunas oportunidades para explorar secciones de los senderos que administramos, la mejor manera de conocer la historia de nuestros senderos es ir a visitar los sitios históricos y museos, por ejemplo, que interpretan la historia. También tenemos un personal limitado, pero kilómetros de senderos que administrar. Y un reto que tomamos muy en serio
es cómo incorporar las historias diversas y complejas, empezando con las historias de los indígenas e incluyendo las historias de esclavitud, colonización y opresión. Pero estos retos también nos impulsan a buscar maneras de salir adelante, de identificar las oportunidades. En el caso del Camino Real de Tierra Adentro, la legislación habilitante permite, y cito, la cooperación entre las entidades estadounidenses y mexicanas con el propósito de intercambiar información, seguimiento e investigación, así como programas de conservación y educación, la prestación de asistencia técnica y proyectos para el desarrollo de senderos históricos internacionales. Gracias a esta autorización, el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina de Manejo de Tierras tiene más de 30 años colaborando con socios en México para investigar y compartir nuestras historias diversas y complejas. Nuestra oficina se ha dedicado a crear contenido bilingüe sobre el Camino Real. Y en estos últimos años nos hemos enfocado en la creación de contenido digital que supera muchos de los obstáculos representados por distancias largas y fronteras políticas. Como ya había explicado, nuestra oficina trabaja con socios para proteger, desarrollar y promover la historia internacional compartida de este sendero histórico. Ahora quiero compartir algunos ejemplos de los tipos de proyectos e iniciativas que hemos iniciado sobre el Camino Real de Tierra Adentro para cumplir nuestra misión. En la última década nos hemos enfocado en la historia compartida de este Camino Real con otro sendero histórico nacional que también administramos, el Camino Real de los Tejas. Nos referimos a esta iniciativa como los dos caminos y reúne a socios como el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, parques nacionales y estatales en los Estados Unidos, oficinas estatales de preservación histórica en Nuevo México, Texas y Luisiana, y a los grupos de voluntarios que se dedican a estos dos caminos reales. En estos últimos años hemos organizado 3 talleres internacionales en Texas y en Nuevo México para identificar prioridades, compartir recursos de investigación e interpretación y visitar sitios históricos que ejemplifican la historia de los caminos reales. También hemos tenido la oportunidad de reunirnos con nuestros colegas del instituto, conocido por sus siglas INA, en la Ciudad de México. Y nos ha dado la oportunidad para compartir los logros de nuestras iniciativas compartidas. Estas reuniones han incluido representantes de nuestra oficina, de la Oficina de Manejo de Tierras y de otro sendero histórico nacional que se llama Juan Bautista de Anza. Nosotros no administramos este sendero, pero colaboramos con la superintendente Naomi Torres en iniciativas internacionales. Recientemente nuestras 2 oficinas han trabajado con el Servicio de Parques Nacionales y con INA para finalizar un nuevo acuerdo de cooperación entre INA y el Servicio de Parques Nacionales.
La interpretación de la historia larga y compleja de El Camino Real es un reto que nos llevó a colaborar con socios para iniciar un plan comprensivo de interpretación en el año 2019. Aunque no se finalizará hasta el año 2023, esta iniciativa nos ha dado la oportunidad de analizar ejemplos de interpretación en México sobre el Camino Real, de visitar y hablar con las comunidades a lo largo del camino en Texas y Nuevo México e identificar los temas e historia que nos unen. La creación de contenido digital ha sido un enfoque importante en los últimos años para compartir la historia del Camino Real con el público y para resaltar los lugares importantes que pueden visitar para aprender más. En el año 2014, nuestra oficina inició un itinerario de viaje sobre el Camino Real de Tierra Adentro. En el año 2018, trabajamos con estudiantes en la Universidad de Nuevo México para traducir este itinerario al español. Y el año pasado, este proyecto se convirtió en la creación del sitio web en español sobre el Camino Real de Tierra Adentro. Hace 2 años, el Servicio de Parques Nacionales lanzó una nueva aplicación que incorpora información comprensiva de todos los parques nacionales. Trabajamos con el Servicio de Parques Nacionales para que se incluyeran los históricos nacionales que administramos. Todavía estamos ingresando datos, pero esto representa una oportunidad importante para compartir la historia y lugares importantes de los senderos nacionales con el público. Otros productos digitales que hemos producido incluyen un recorrido virtual de sitios históricos a lo largo del Camino Real, un video que acompaña nuestro programa para parques juveniles y 2 story maps sobre el Camino Real. Los story maps son recursos digitales que relatan historias inspiradoras e inmersivas al combinar texto, mapas interactivos y otro contenido multimedia. En este caso, trabajamos con estudiantes del Departamento de Geografía en la Universidad de Nuevo México para crear estos story maps sobre la historia de la agricultura y el transporte a lo largo del Camino Real. Los sitios históricos asociados con la historia del Camino Real son recursos importantes para dar vida a esta historia. Trabajamos con estos socios en estudios de investigación, proyectos de conservación y proyectos de interpretación. Nuestra oficina y nuestros socios también han recibido apoyo y ayuda financiera del Servicio de Parques Nacionales, específicamente de programas como Connect Trails to Parks y Southwest Border Resource Protection Program. Con esta ayuda hemos llevado a cabo proyectos como un plan de diseño en el condado de Bernalillo, Nuevo México, informe de estructuras históricas e informe de paisaje cultural para el sitio histórico Oñate Crossing en El Paso, Texas, y proyectos de investigación investigación etnográfica e interpretación con Chamizal National Memorial, también en El Paso. En México, INAH es responsable por más de 100,000 monumentos históricos construidos
entre los siglos XVI y XVIII y de 53,009 zonas arqueológicas registradas en todo el país. También tiene a su cargo museos nacionales, regionales y locales. En el año 2010, más de 55 sitios históricos a lo largo de la sección mexicana de El Camino Real se agregaron colectivamente a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Varios de estos lugares especiales se destacan en el itinerario de viaje que nuestra oficina desarrolló. Por último, quiero mencionar nuestros socios académicos, como la Universidad de Nuevo México. En el año 2015 firmamos un acuerdo con la universidad que ha resultado en la formación de un comité de académicos sobre los senderos históricos, cursos sobre los senderos históricos nacionales, acuerdos y ayuda financiera para profesores y estudiantes, y a través de la universidad también participamos en un grupo de trabajo con la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Esta colaboración académica sirve como un modelo para establecer acuerdos semejantes con otras universidades ubicadas a lo largo del Camino Real, como la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces, Nuevo México. Quisiera darles las gracias por esta oportunidad de compartir el trabajo que hacemos en la Oficina de Senderos Nacionales del Servicio de Parques Nacionales. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde y espero que les he dado una pequeña perspectiva del trabajo que hacemos nosotros dentro del Servicio de Parques Nacionales, que es muy distinto al trabajo que mis colegas hacen a lo largo de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Angélica por tu intervención. Y bueno, en el chat no hemos visto ninguna pregunta, pero seguro que habrá alguna más, ¿no? Por aquí. No obstante, yo me gustaría, para romper un poco el hielo, hacerte alguna pregunta, ¿no? Sí. A mí, una de las cosas que has puesto o que has comentado en tu intervención ha sido que en el año 2010 este Camino Real de Tierra Adentro se incorporó a la lista de Patrimonio de la Humanidad. Me imagino que es un expediente de los dos países, de México y de Estados Unidos. Entonces, la pregunta iría, ¿cómo se gestiona un bien, en este caso internacional? Porque esto lleva, digamos, muchísimos aspectos a tener presente, como por ejemplo el tema de la señalética, la coordinación, la conservación, y claro, son dos países con idiosincrasias totalmente distintas, con formas de gestionar también diferentes, y bueno, me gustaría que nos explicaras un poco la experiencia, si sabes algo de esto. Sí, y también creo que hay otras personas, otros participantes que quizá podrán comentar más, pero sí quiero clarificar que solamente la sección que se encuentra en México, partes del Camino Real en México, son los que han sido añadidos por el UNESCO. Y eso se debe a que en los Estados Unidos se ha complicado los esfuerzos para incluir el Camino Real que se encuentra aquí en los Estados Unidos. Y el Servicio de Parques Nacionales oficialmente no está involucrado en conseguir la designación de la parte que se encuentra en los Estados Unidos,
a UNESCO. Y por diferentes razones políticas y otras. Pero como nuestra oficina, a través de la legislación habilitante del Camino Real de Tierra Adentro, trabajamos con INAH. Este es un tema que llevamos en común y cuando les podamos prestar asistencia para desarrollar la historia de esos sitios que se han incluido, ahí estamos. Y por ejemplo, el INAH ahorita se está enfocando en desarrollar un plan de manejo para el Camino Real de Tierra Adentro en México. Y eso es algo que nosotros hacemos para todos nuestros senderos históricos nacionales. Entonces podemos compartir nuestras experiencias. En diciembre de este año nos vamos a reunir en San Antonio, Texas, para hablar sobre un plan de interpretación para el Camino Real de los Texas. Y nuestros colegas de INAH nos van a acompañar, pero un día de esa reunión se va a dedicar al tema de rutas históricas internacionales. Y ellos nos van a dar presentaciones sobre el trabajo que están llevando a cabo ahora mismo con ese plan de manejo del Camino Real de Tierra Adentro. Muy bien, hay preguntas ya en el chat y bueno, voy a proceder a leer las que van llegando. Bueno, Jorge Ríos pregunta, ¿podría la ponente hablar un poco más del proyecto a su cargo y los grupos nativos americanos, en concreto la relación institucional entre el gobierno y estos grupos? Sí, como nosotros somos parte del gobierno federal, nosotros tenemos la obligación y la oportunidad de consultar formalmente con los grupos indígenas que han sido reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos como grupos federales. Y lo digo así porque a lo largo de los Estados Unidos hay grupos de indígenas al nivel estatal que no han recibido ese reconocimiento federal y por ley se nos prohíbe hacer consulta formal con esos grupos tradicionales estatales. Pero como se pueden imaginar, con todos los senderos históricos nacionales que administramos, se basan en senderos indígenas que han existido por cientos de años antes de la llegada de los europeos a este continente. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos con estos grupos indígenas, colaboramos con ellos para que ellos puedan interpretar su propia historia de su propia perspectiva. Y tenemos ahora mismo 2 proyectos, uno con la Universidad de Nuevo México, con el Departamento de Historia y con el Departamento de Geografía, cuyo enfoque es explorar las conexiones entre senderos indígenas y los senderos históricos nacionales, pero desde la perspectiva indígena. Entonces, ese es un proyecto que acaba de iniciarse a fines de agosto. Y luego, en el estado de Utah, hemos iniciado un proyecto de colaboración con la Universidad de Utah
en la que vamos a formar un grupo de consulta de los tribus indígenas que históricamente forman parte de los senderos del Mormon Pioneer, California, Oregon y Pony Express. Entonces, ese proyecto que va a dar impulso a más colaboración formal con los grupos indígenas que se identifican geográficamente con lo que hoy es el estado de Utah, y planeamos, bueno, depende de cómo progresa el proyecto, pero esperamos que va a servir como un modelo para trabajar a lo largo de los otros senderos históricos. Muy bien, parece ser que se van animando las personas que están hoy al otro lado de la pantalla, y tenemos más preguntas. Sara Sí. Narváez pregunta, ¿qué acciones de conservación del Camino Real de Tierra Adentro para México se han considerado por parte del INAH, del Instituto Nacional de Antropología Histórica? Si tienes noticias. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué acciones de conservación del Camino Real de Tierra Adentro para México se han considerado por parte del INAH? Algo muy interesante, y cada vez que nos reunimos con el INAH, tenemos que acordar de que el manejo del Camino Real de Tierra Adentro en México es muy distinto a cómo lo hacemos nosotros, la administración, porque aquí en los Estados Unidos nos enfocamos en el camino en el suelo. Entonces, tenemos GIS, mucho trabajo de GIS que trata de identificar y demostrar los, ¿cómo diría? La evidencia física del camino real a lo largo, desde El Paso hasta Santa Fe. En México, ellos no se preocupan tanto por el enfoque del sendero en el suelo. Ellos se enfocan en los sitios históricos, los monumentos, las zonas arqueológicas que existen a lo largo del Camino Real, y se enfocan en interpretar la historia del camino a través de esos sitios. Entonces, por ejemplo, la cuestión de señalización o de un logotipo internacional, eso es algo que nos interesa ambos, a nosotros y a nuestros colegas en México, pero utilizamos la señalización en maneras muy distintas. Pero es algo de que seguimos discutiendo y colaborando para ver si algún día podemos llegar a identificar, a desarrollar un logotipo internacional para que el público que vaya a México o que visite el Camino Real en los Estados Unidos se pueda ubicar, pueda decir, es el mismo camino. No importa que estamos en México o en los Estados Unidos, es una sola ruta histórica. Muy bien. José Peral, en primer lugar, te da las gracias por la presentación tan interesante y bien expresada, y hace una pregunta que dice que si se ha establecido alguna relación con otras rutas en Europa. Mencioné, por ejemplo, el itinerario de viaje que se encuentra en nuestro sitio web, y uno de los ensayos, le llamamos artículos, pero uno de los ensayos se enfoca en las perspectivas globales, y en ese ensayo tratamos de hablar de los aspectos que tenemos en común con otros senderos históricos internacionales, ya sea en Europa, en la Asia y en Latinoamérica.
Y también, bueno, como ustedes sabrán, los que organizaron esta serie de webinars han trabajado con la Oficina de Asuntos Internacionales del National Park Service. Creo que el representante de esa oficina dio el primer webinar. A través de esa oficina, sí han habido iniciativas y proyectos con otros senderos culturales internacionales, pero en nuestra oficina solamente hemos trabajado con México, con estos dos senderos históricos nacionales, los dos caminos reales. Sí, otra pregunta, en este caso nos viene desde México, la fórmula Ariadna, y dice: buenas tardes en España, días en México. Angélica mencionó que el National Park Service no tiene intereses en el Camino Real de Tierra Adentro, no tiene intereses en que el Camino Real de Tierra Adentro se convierta en itinerario cultural binacional. De ser así, ¿existen otras asociaciones interesadas en sumar esfuerzos para que el tramo norteamericano se inscriba en la lista de Patrimonio Mundial? Sí, y quiero clarificar que no es que no nos interesa, pero no se nos ha dado esa carga. Hace años hubo un intento por parte de la agencia de la Oficina de Manejos de Tierras, BLM, que son nuestros coadministradores en el Camino Real de Tierra Adentro. Ellos empezaron a investigar la posibilidad de que el Camino Real de Tierra Adentro en los Estados Unidos se ingresara al patrimonio mundial, pero no pudieron seguir adelante por muchas razones. Entonces, a nuestra oficina no se nos ha dado ese cargo, pero sí hay grupos de voluntarios, grupos, sociedades históricas, por ejemplo, privados, organizaciones non-profit que tienen varios años trabajando hacia esa meta. Y una cosa que quiero también es explicar, yo había mencionado que el Congreso estadounidense es el que decide cuáles senderos históricos serán designados como senderos históricos nacionales. Nosotros, como miembros del gobierno federal, nosotros no podemos ¿cómo se dice advocate? Nosotros... Presentar. ¿Cómo? Presentar. Sí, nosotros... Una nominación, una candidatura. Promover. Sí. Nosotros no podemos promover en el Congreso de los Estados Unidos acciones sobre qué debe de ser un sendero histórico nacional, etcétera. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros contamos en las comunidades, los individuos que tienen interés, que ellos les piden a sus representantes en Washington, D.C., a promover que se designan estos estudios. Es un proceso muy largo y complejo y no quise pasar mucho tiempo en hablar sobre eso, pero es muy semejante a este proceso de designación para el patrimonio mundial. Tiene que venir de la gente del pueblo. Y luego, en un momento, si hay apoyo en Washington, D.C., entonces es cuando nosotros estaríamos involucrados. Muy bien. Hay otra pregunta que hace nuevamente Sara Narváez y que yo creo que es bastante interesante y te dice: desde su punto de vista, ¿qué podría suceder con los tramos del Camino Real de Tierra Adentro que ya se encuentran invadidos por la mancha urbana, construcciones existentes y demoliciones de monumentos históricos importantes sobre el camino? ¿Existe protección internacional de dichas acciones? Sí, ese es un reto
increíble. Al nivel internacional, específicamente para el Camino Real de Tierra Adentro, no creo que existe. El país de México, obviamente, Lina tiene su deber y sus programas de conservación y de protección. En los Estados Unidos, el hecho de que el Camino Real de Tierra Adentro ha sido designado como un sendero histórico nacional le da algo de protección, pero como nosotros no somos dueños de estas propiedades, nosotros en realidad no tenemos el derecho de decirles a los propietarios qué hacer con sus propiedades históricas, con sus tramos, ¿verdad? Tratamos de trabajar con ellos para resaltar la importancia de estos recursos históricos, arqueológicos, lo que sea, ¿verdad? Y muchas veces podemos entrar en lo que llamamos acuerdos voluntarios, donde nosotros juntos con estos propietarios estamos de acuerdo que es importante proteger la historia y los trazos físicos del Camino Real. Pero cuando se trata de propiedad privada, nosotros no tenemos derecho de decirles qué pueden hacer. Pero cuando hay iniciativas que involucran agencias federales o fondos federales que van a afectar este sendero histórico nacional, nosotros podemos participar en una evaluación. Y eso se maneja por nuestro grupo de antropólogos y arqueólogos. Cultural Resource Managers. Y muchas veces, y yo no sé en otras partes, en México o en Europa, pero aquí en los Estados Unidos, un reto son, ¿cómo se dicen? Energías alternativas, como solar panels y wind farms. Y desafortunadamente muchas veces son campos enormes de wind power mills. Y afectan, muchas veces están allí a lo largo o arriba de los senderos históricos nacionales. Y tratamos de trabajar con estas compañías de energía alternativa para buscar otras alternativas, ya sea ubicarlas, no sé, unas millas lejos del actual sendero, pero no todas las veces tenemos éxito con eso. Ese es un reto increíble para nosotros. Muy bien, estupenda respuesta, Angélica. Aquí en España también tenemos un reto con el tema de las energías renovables y en lo que afecta al patrimonio cultural. Y bueno, pues ahí estamos. Desde ICOMOS también estamos trabajando un poco en esa línea con una guía de buenas prácticas, ¿no? Y bueno, una última pregunta que hace Katy Osorio, también vinculada con el tema de esa posibilidad de ser patrimonio de la humanidad, que dice, tomando en cuenta que hubiese la posibilidad futura de una nominación internacional para incorporarse al patrimonio mundial iniciado con el Camino Real de Tierra Adentro, ¿se contempla un valor universal excepcional, potencial, hacia concatenar sus planes de manejo e interpretación? Sí, los talleres que mencioné, que hemos organizado con nuestros colegas en México, uno de ellos se enfoca específicamente en
en la interpretación del Camino Real de Tierra Adentro que se hace de una manera muy distinta en México. Y el plan de interpretación que estamos llevando a cabo fue una oportunidad increíble para que los contratistas trabajaran con personas en México, profesores de clases de interpretación y de Lina, para hacer como un estudio de cómo se interpreta, cómo se conoce el Camino Real en México y luego hacer esa comparación con el trabajo que hacemos nosotros en los Estados Unidos. El National Park Service ha servido como un modelo de cómo hacer este tipo de interpretación, y nuestros colegas en México nos han invitado a compartir con ellos cómo hacemos ese plan. Pero, y tengo que decir también que aunque la parte del Camino Real en los Estados Unidos, aunque esa parte no se reconoce como esa designación al patrimonio mundial, nosotros sí consideramos el Camino Real de Tierra Adentro como un sendero internacional, un sendero binacional. Entonces, siempre estamos trabajando hacia ese fin de cómo podemos trabajar con nuestros colegas en México en la interpretación, en planes de manejo, en planes de conservación para el camino en ambos lados de la frontera. Muy bien, pues muchas gracias, Angélica. Deciros a todos que en el chat Camino ha colgado la página web para que, bueno, todos aquellos que se quieran acercar y conocer con mucho más detalle o complementar, mejor dicho, lo que Angélica nos ha dicho, y bueno, sobre todo ver toda esa serie de recursos que tienen a su disposición, yo creo que sería muy, muy interesante. Yo quiero daros las gracias a todos por haber estado esta tarde con nosotros desde varios lugares del mundo. También, sobre todo, Angélica, en nombre de ICOMOS y en mi nombre. Y también recordaros que nuestro ciclo de webinar Descubriendo el National Park Service continuará el día 30 de noviembre con la última charla del ciclo, que lleva por título Gestionar el registro arqueológico español, los náufragos en Empire Island National Seashore. Gracias nuevamente a todos, os emplazamos y, Angélica, reiterarte las gracias nuevamente. Un abrazo a todos. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós.